Fingió su muerte para saber cuál de sus hijos merecía su herencia, y lo que descubrió lo dejó impactado. Don Rodrigo era un señor que pese a sus años solía ser siempre un hombre muy ordenado con su vida. Aunque ya tenía unos cuantos años encima, siempre se levantaba todas las mañanas antes de que los primeros rayos del sol rompieran el negro manto de la noche. Este hombre, mucho antes del amanecer, ya estaba despierto, pues estaba de pie tan solo a las 2 de la mañana cada día. Este hombre noble nació en una familia algo carente de recursos económicos, pero que disfrutaba de la más grande riqueza, el amor. De niño vivía en las altas y escarpadas montañas de la cordillera. Su familia se dedicaba a la recolección y transporte del café, y sus 6 hermanos se levantaban todos los días de madrugada y empezaban el duro camino hacia las grandes haciendas. Cuando el grano estaba listo para recoger, los niños trabajaban al filo del precipicio todos los días. La familia luchaba para poder llevar un poco de alimento a su mesa a diario, pues como ya se mencionó, sus padres eran campesinos recolectores de café que eran muy humildes y debían alimentar a 6 niños. A medida que crecían, Rodrigo era cada vez más consciente de la situación de carencia económica que su familia sufría día tras día. Siempre que veía a su madre y padre contando a escondidas las monedas para saber si llegarían bien hasta el siguiente mes, él se compadecía de lo difícil que resultaba para sus padres, y pese a que aún era nada más un pequeño niño, se prometía a sí mismo que algún día saldría de aquella dura vida. Desde ese momento, Rodrigo empezó a mantener un hábito que sería el causante de que todo cambiara en su vida. Cada noche, tras una larga jornada de trabajo, él ahorraba todo lo que podía haber ganado durante todo el día. Con el pasar de los años, esos ahorros se multiplicaron de manera impactante, pues aquellas pequeñas cantidades se convirtieron en una modesta suma que para cuando él cumplió 20 años, la utilizó para comprar 10 quintales de café. Aquellos quintales fueron los que con mucho esfuerzo y sacrificio él comercializó en el pueblo más cercano, caminando largos tramos a diario, pero fue esta la decisión que le permitió con el tiempo pasar de ser un niño que recogía café en las empinadas montañas a un rico y poderoso empresario de la comercialización del grano de café. Gracias a su habilidad para los negocios y la gran visión empresarial que él tenía, logró conseguir múltiples clientes y socios. Todo eso lo había logrado sin saber leer ni escribir, pero se dio porque Rodrigo poseía una enorme capacidad y un gran don para los negocios, que sus demás hermanos y padres no llegaban a poseer. Al llegar a una edad adulta, conoció a Rosemary, una hermosa y dulce mujer que trabajaba como modista, realizando sacos a medida para Rodrigo. Aquella relación nació tras un error, en el que el primer día de trabajo de Rosemary, cuando Rodrigo llegó hasta la casa de confecciones a recoger su pedido, Rosemary le pasó a Rodrigo su pedido en una caja adornada con un lazo, pues era esta la presentación que siempre daban en aquella casa de costura. Rodrigo, al llegar a casa y abrir la caja, se dio con la sorpresa de que lo que había dentro no era el precioso chaleco de paño que se había mandado a confeccionar, sino que era un inusual vestido rojo. Confundido, Rodrigo regresó a la casa de confecciones para tratar de entender qué había pasado con su chaleco, y al entrar encontró a una mujer que de manera muy cómica reclamaba por su vestido rojo. La dueña de la casa de confecciones regañaba a Rosemary, pues ella se había confundido y no tenía idea de a quién le había entregado aquel vestido por error. Para su sorpresa, aquel vestido había entrado a su lugar de trabajo en los brazos del hombre que sería su futuro esposo, pues se casó a la edad de 31 años con la dulce mujer que en su primer encuentro le había empacado un vestido de mujer de cabaret. Procreó 2 hijas llamadas Erika y Alina. Erika siempre estaba con su papá, lo asistía en todos los detalles y movimientos del negocio,
Era su mano derecha. Por otro lado, Alina era más distante. No le gustaban los números ni la sofocación que venía con el funcionamiento normal de las empresas de su padre. Un día don Rodrigo, previendo que por su edad en cualquier momento podría faltar, ordenó que su abogado redactara su testamento. El abogado llegó y Erika se encargó de todo. Dispuso todo de tal forma que el abogado redactara que su padre le daba casi la totalidad de sus bienes. Y al terminar, Erika le dijo a su papá que todo estaba listo. Ella pensó que todo había quedado arreglado, pues su papá no sabía leer. El anciano confiaba en su hija, pero no era tonto. En sus oficinas trabajaba un pequeño adolescente que era su ahijado. Una tarde lo llamó y le pidió que le leyera el documento legal que el abogado le había elaborado. Lo que escuchó lo inquietó muchísimo en los días siguientes, pues pensó mucho en esta situación. Amaba a Erika, pero la manera en la que redactó su última voluntad le dejaba un mal sabor. También amaba a Alina, pero ésta siempre se había mostrado distante. Al final decidió elaborar un plan junto con uno de sus empleados de más confianza. Fingiría, con ayuda de su doctor, un ataque fulminante al corazón. La trampa se montó allí y estaba reunida toda la familia para cuando esto sucedió. Todos, excepto Erika. No había modificado en lo más mínimo su rutina. Incluso había aprobado el proyecto de negocio con el que su padre había expresado sus reservas y había trasladado todos los fondos de la empresa a su cuenta personal. En la sala estaba Alina, quien tras enterarse de esta terrible noticia lloraba desconsoladamente. La pena y el dolor la habían golpeado profundamente. Solo en ese momento pudo verse quién realmente había amado a ese padre tan bueno que durante años había construido todo lo que sus hijas tenían con dolor, sudor y sacrificio, pues en aquel velorio se encontraba su querida viuda, mujer que era más que obvio que lo había amado desde el primer día, y su hija Alina, quien pese a que no solía mostrar mucha cercanía por su padre, a diario se encontraba sufriendo la pérdida del hombre que le había dado la vida, pero la hija que siempre había estado con él, y era su mano derecha, Erika. Aquel día del funeral de su padre ni siquiera estuvo presente. Ella, como ya se mencionó, ni siquiera puso una pausa a todas sus actividades diarias para rendir respeto a la muerte de su padre. Y fue tras evidenciar toda esta situación que de pronto don Rodrigo salió del féretro y la noticia de que él estaba vivo se regó como pólvora. No había muerto. Todo había sido planeado para ver quién lo amaba genuinamente y sin interés. Lo primero que hizo fue reescribir su testamento, dándole 2/4 de su fortuna a su hija menor, Alina, 1/4 a su esposa amada, que siempre había sabido ser su compañera de vida y apoyarlo en absolutamente todo durante los largos años de matrimonio que habían vivido hasta la fecha como pareja. Y a su hija mayor, Erika, le dio 1/8 de su fortuna, pues había quedado en evidencia la clase de hija que era ella con su padre. Al enterarse de esto, Erika regresó de la casa de playa en la cual se encontraba vacacionando, pues rápidamente el abogado le informó que su padre había despertado y reescrito su testamento y había decidido hacer una repartición de herencia adelantada. Erika estaba completamente sorprendida por las noticias, pues ella asumía que su herencia sería bastante jugosa, ya que ella era quien había modificado el testamento de su padre a su favor. Sin embargo, al llegar a casa, descubrió la realidad y que ésta era una leve condena por sus actos y por la traición que había cometido, pues dentro de todo su padre aún le estaba dejando una herencia, la cual no era obligación de él dejársela a su hija, pero lo hizo porque la amaba. Cuando Erika vio a su padre vivo,
Su padre le dijo: «Espero, hija, que este último regalo que obtendrás de mí, pese a que es muy mínimo, te enseñe que por más que la otra persona esté equivocada, uno debe ser siempre bondadoso, uno debe siempre respetar y sobre todo no traicionar a la persona que te dio la vida, pero también te dio amor. Soy tu padre y me enorgullezco de decir que al menos una de mis 2 hijas sí me ama. Me apena no poder decir que las 2, pero espero algún día recuerdes este noble gesto que hizo por última vez por ti, este viejo que aún te ama». Erika se arrepintió por el resto de su vida, pues realmente había sido una hija mala, alguien materialista, y que había siempre visto por su propio interés y beneficio. Pero su padre le dio una gran lección, la cual recordó cuando tan solo un par de años después, como don Rodrigo lo había previsto, él dejó este mundo, pero para los seres que más amaba dejó más que solo dinero, sino que también dejó valiosas lecciones. El mensaje de esta historia es que incluso nuestra propia familia nos puede traicionar, pero algunas veces los milagros ocurren, como en este caso, en el que Rodrigo, en lugar de enseñar con dureza, le enseñó con amor a su querida hija, una lección que ella jamás olvidó por el resto de sus días. Cuéntame qué opinas de esta conmovedora historia en la sección de comentarios. Me encantaría leer tu opinión, y si quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Yo soy María José Cisneros y te veo en el próximo video por tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.